Bien, vamos a concluir el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3. Iniciamos un nuevo capítulo del libro de Apocalipsis y la iglesia de Sardis, una iglesia que está muerta. Ellos creen que están vivos, pero es una iglesia muerta. Es decir, hay pocos, por no decir casi nada de creyentes ahí, y este es el inconveniente de la iglesia. Vimos en la mañana que el Señor no empieza con una sentencia de juicio, no empieza con un llamado de atención, simplemente dice: conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es devastadora la manera como empieza el Señor. No empieza llamando la atención, no hay elogios a la iglesia, no hay ningún tipo de elogios. Y vimos en primer lugar acerca de quién escribe y cómo escribe. La manera como inicia es como inicia todas las cartas a las 7 iglesias, pero luego se desarrolla diciéndoles: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, es decir, quien vigila la iglesia y a través del Espíritu Santo trae bendición a la iglesia a través del Espíritu Santo por medio de líderes, ancianos o pastores. La iglesia crece, cosa que ustedes no tienen, han perdido esto, y es lo que le menciona a la iglesia de Sardis. Y esto es lo que vimos, cómo se presenta. El segundo punto es la ciudad. Vimos que la ciudad de Sardis era la capital de Lidia, ¿no? Del reino de Lidia, es la antigua capital del reino de Lidia, Sardis. De aquí se conoce que, por ejemplo, el rey más rico del mundo, después de Salomón, era Creso, y encontramos que era una ciudad muy próspera, tenía muchos edificios de lujo, tenía mucha prosperidad, pero luego vino a decaer esta ciudad, igual que la iglesia. En esta ciudad, que actualmente está en ruinas, ya no existe, es la ciudad de Sard, que está en Turquía, lo que antiguamente era el Asia Menor. Estaba a unos 45 kilómetros de la iglesia de Tiatira, es decir, en una línea, recuerden, es una línea continua de una iglesia a otra. Estaba en un valle fértil de Hermus. Ellos creían que no podrían ser conquistados por su ubicación dentro de la Acrópolis, pero su arrogancia y su vanidad por donde vivía fue su caída. Ellos no preveyeron que en algún momento podrían ser conquistados. Decían: no, es inexpugnable nuestra ciudad, no pueden ser conquistados, y al final, escalando los muros o las rocas de este lugar, fueron que cómo conquistaron a esta ciudad. De aquí conocemos que el más famoso, que estuvo en la mesa de Creso y trabajando por mucho tiempo en su reino, era Esopo. Esopo era un esclavo, si no lo sabías, y creo que todos nosotros hemos leído las fábulas de Esopo de niños y tal vez de grandes, muy conocidas. Esto es la ciudad. Luego vimos la iglesia. La iglesia, no sabemos nada sobre quién fundó la iglesia, no hay nada alrededor de eso. Simplemente, tal vez tomamos, al igual que en algunas otras ocasiones, Hechos 19:10, dentro del Asia Menor. Hechos nos dice que el mensaje de Pablo en Éfeso fue llevado por todo el Asia Menor por las personas que vinieron a Éfeso, mientras que Pablo tenía el ministerio en este lugar por 3 años. Y puede ser que el evangelio se haya diseminado de esa manera. Lo único que tenemos, alguien conocido de este lugar, de Sardis, tenemos a Melito, y la razón por la que es conocido, porque la historia nos dice que fue el primer comentario que se escribió sobre el libro de Apocalipsis, lo escribió el Melito, que era de Sardis. Entonces el primer comentario lo encontramos aquí, y básicamente la iglesia no tiene persecución, la iglesia no es perseguida, simplemente la iglesia está muerta. No hay persecución, no hay mala doctrina dentro de la iglesia, simplemente no se menciona que tengan una mala doctrina, simplemente no hay doctrina, simplemente está muerta. No hay persecución, no hay
nada, no hay presión de afuera, no hay una mala enseñanza de adentro porque no se menciona, no hay un falso liderazgo, no hay maestros que engañan, simplemente la iglesia está muerta. Y luego pasamos al punto número 4 y vimos solamente superficialmente la parte de ella que dice, vimos que es la condena. El verso 1, la parte final dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y básicamente les dije que es la reputación, que crees que estás vivo, pero no lo estás. Y luego dice, conozco tus obras. Aquí está la omnisciencia de Jesucristo. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Y ni siquiera elogia a esta iglesia sabiéndolo todo. No hay aquí nada por qué elogiarlos. No hay nada aquí, algo bueno en la iglesia. Directamente salta la condena. Y cuando vimos que cuando habla, básicamente, que esta iglesia está poblada por personas no redimidas, no regeneradas, y cuando habla de muerte, está hablando de muerte espiritual a estas personas. Una iglesia muerta, en realidad no son creyentes. Y cuando habla de muerte, no es que muertos ahí a vista y paciencia, literalmente, es muerte espiritualmente. Y cuando la Biblia habla de muerte, básicamente espiritual, en personas, se refiere a que están pecando. La muerte es el resultado del pecado. Lo hemos visto en la mañana en Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 13. Aquí una iglesia que vivía en el pecado. Estas personas eran pecadores, espiritualmente muertos, jugando a la iglesia. Lo tenemos por todos lados, en todas las épocas. Hay de este tipo de iglesias. Ahora, nace como una iglesia. El punto es en qué momento. No hay datos, ni siquiera fuera extrabíblicos. No nos muestra la historia en qué momento la iglesia dejó la sana doctrina para creer en una doctrina errada, de tal manera que las siguientes generaciones nunca nacieron, nunca conocieron la verdad. Entonces, por eso es que Jesús dice, es una iglesia que está muerta, no sabemos nada sobre su teología, pero podemos asumir que cualquiera que sea su teología, cualquiera que sea la doctrina que ellos estén enseñando, era errada, ¿ya? Y algo muy importante es que deben haber negado, en primer lugar, la doctrina de la salvación, porque no eran salvos. Una iglesia muerta, de no redimidos, de no creyentes. Y inclusive estaban negando, tal vez, la deidad de Cristo, su expiación, como hacen las iglesias liberales hoy en día, o su resurrección. Había muertos espirituales en esta iglesia, en el púlpito, en las aulas, en los bancos, hombres muertos haciendo funcionar la iglesia. ¿Y por qué? Por el pecado. Hemos visto esto en la mañana. El pecado mata a una iglesia, el pecado destruye a la iglesia. Y esta iglesia estaba poblada por personas muertas en pecado, y por eso es que Jesús los cataloga de esta manera. Cualquier iglesia, hermanos, está en peligro de muerte cuando comienza a adorar su propio pasado. Sí, cuando ve cómo empezó y adora ese pasado glorioso que han tenido por la misericordia y la gracia de Dios, está en peligro de muerte. Cuando se preocupa más por las formas, cuando está preocupado más por la liturgia que por la vida de las personas, cuando está más preocupada por los males sociales que la salvación, como vemos hoy en día, muchas iglesias se preocupan por los males sociales más que la salvación. El problema no son los males sociales, el problema es el corazón del hombre, y no va a haber un cambio de esto si no hay salvación. Y nos preocupamos más porque la sociedad cambie en el robo, en las extorsiones, y el único cambio que puede darse genuinamente es por medio de la salvación, si no hay un cambio. Pero cuando nos preocupamos más por lo externo que por lo interno, cuando estamos más preocupados por los sistemas que por Jesucristo mismo, por los ministerios que por Jesucristo mismo, cuando uno está o se está más preocupado por los problemas materiales que por las cosas espirituales, cuando se está más comprometida en construir una propia teología
que por aceptar la palabra de Dios, la iglesia está en peligro de muerte. Sí, cuando hace todo eso está en peligro de muerte. Esta iglesia estaba muerta porque negó la fuente de la vida espiritual, que es Jesús. No sabemos cómo, no sabemos en qué momento lo hicieron, pero estaban dominados por el pecado. Y la iglesia aceptó esto y continuó con esta reputación, pero estaba siendo guiada por hombres espiritualmente muertos. Vamos al verso 2. Dice: yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives y estás muertos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice, conozco tus obras. ¿Qué significa? Que tus obras, tus actos, no son aceptables. No son lo suficientes para que el Señor los apruebe. Tus acciones pueden ser suficientes para darte una buena reputación ante los hombres, pero deficientes ante mí, dice el Señor. Y eso es cierto. Nuestras obras, nuestras acciones, nuestra manera de comportar, nuestra manera de andar, pueden ser suficiente para dar una buena reputación ante la gente que nos ve. Para eso es suficiente, para eso alcanzó. Mi testimonio, lo que van a hablar de mí, para eso es, Jesús dice, para eso te alcanza, ya está bien, sobrado te alcanza. Pero son deficientes ante mí, que es lo más importante. Lo más importante no es cómo te ve la gente, es cómo te ve Dios. Eso es lo más importante, y esto es lo que Jesús está diciendo. Yo conozco tus obras. Pueden ser aceptables para las personas que te rodean, ¿ya? Para esas personas filántropos, que hay esas personas que ven lo beneficioso y lo amable de las personas, pero no son aceptables para mí, dice el Señor. Por lo tanto, estás viviendo una mentira. Estás viviendo en el engaño. Lo que haces espiritualmente no está vivo, porque no lo acepto. Es solo un trabajo inútil, sin vida. Es como más o menos el capítulo 5 de Daniel, con la escritura en la pared. Mené, mené, tekel uparsin, ¿recuerdan? Cuando Belsasar ve la mano que escribe Mené, mené, tekel uparsin, él se asusta y se priva por la mano. Pero ¿qué es lo que escribió esa mano cuando viene Daniel? Te han pesado y ha sido encontrado deficiente. Esto es lo que el Señor está diciendo. Ni siquiera había una razón para perseguir esta iglesia. No existía ni el más mínimo motivo para que esta iglesia sea perseguida. ¿Perseguirlos por qué? Si ya estaban en el dominio de Satanás. Ya son controlados por Satanás. O sea, no hay motivo, no hay razón de la persecución. La iglesia pecaminosa, la iglesia no regenerada, la iglesia mundana, no va a ser atacada por el mundo, hermanos. No va a ser atacada por el mundo, porque se ha convertido en el mundo. Es simplemente una expansión, un anexo del mundo. Es una iglesia que está muerta. Socialmente Sardis pudo haber sido distinguida, pero estaba muerta. Y todas sus obras eran solamente superficiales. Era un mal disfraz para un cadáver eclesiástico. Era un mal disfraz para una iglesia que realmente estaba muerta. Más o menos es una analogía que podemos ver. Esto lo vimos en la reunión de matrimonios. Jueces capítulo 16, el penúltimo verso del capítulo 16. Bueno, primero, nos hablan, ¿recuerdan la vida de Sansón? Jueces capítulo 13 nos habla de la vida de Sansón. Jueces capítulo 13 nos va a mencionar acerca de la vida de Sansón. Y en el capítulo 16, Sansón va a desobedecer a Dios. ¿Recuerdan? Sansón reta a Dios. Cuando se le aparece el ángel a la esposa de Manoa,
le dice que el hijo que va a tener va a ser nazareo desde nacimiento. Y cuando Manoah se le aparece también Jesucristo preencarnado, le ratifica lo mismo. 3 cosas del voto nazareo. 1, no licor. 2, no tocar animales muertos. 3, no cortarse el cabello. Sansón toca animal muerto, mata a un león, luego cuando el león regresa para ver, ¿qué había? El león no fue comido por carroñeros. Una colonia de abejas hace su guarida ahí, su panal, y Sansón encuentra, uy, qué rica miel. Coge el animal, lo toca, saca la miel y se lo come, y no le interesa. Segundo, él hace su boda, una gran fiesta, con licor y todo. No le importa todo eso. Y tercero, él se deja cortar el cabello. Ahora, no es que Sansón no recordara, no es que no sabía su compromiso. Algunos dirían, lo que pasa es que pobre, se le olvidó. No, él cuando descubre su corazón ante Dalila le dice, es que yo soy nazareo a Dios desde el nacimiento. Nunca pasó navaja sobre mi cabeza. Él recordaba, pero abiertamente, ¿qué hacía? Desobedecía a Dios. Y lo triste es que cuando le cortan el cabello, la fuerza, el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, dice, por eso es que cogía las puertas como si nada, se las levantaba en hombros y se iba, podía coger un león y matarlo con su mano, coger una quijada de burro y matar a 1000, o sea, para él era como si nada. Y muchas veces pensamos que la fuerza estaba en su cabello, estaba en su obediencia a Dios, en que el Espíritu del Señor venía sobre él. Pero lo triste es que cuando le cortan el cabello, el capítulo penúltimo del capítulo 16 de Jueces, Sansón dice, bueno, como todas las demás veces voy a levantarme, voy a irme. Lo que él no sabe, dice el verso literalmente, que Dios se había apartado de él. Él pensó que podía seguir jugando con Dios y normal, total, nunca se me va a ir la fuerza, voy a tener todo. Pero lo que no sabía, y puedes leerlo literalmente, que Dios se había apartado de él. Y miren la condición cómo terminó. Y la iglesia, esta iglesia, sucede lo mismo. Fue el hombre más fuerte, Sansón, tantas hazañas, tanta fuerza, tanto coraje. Pero ves un triste final en la vida de Sansón, a medida que se desarrolla el capítulo 14, 15, 16. Entonces, del mismo modo, Sardis una vez fue fuerte, porque cuando se fundó la iglesia fue una iglesia fuerte, fue una iglesia fiel, una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia que amaba a Dios, porque así se fundan las iglesias. ¿Cómo es que nace una iglesia? Vamos a hacer una iglesia, bueno, sí, no tenemos nada que hacer, vamos pues. Bueno, yo pertenezco a tal misión y no tengo nada bueno que hacer esta tarde. Ya pues, ¿qué hacemos? ¿Armamos una iglesia? ¿La armamos? No, así no nace una iglesia. Una iglesia nace por el llamado de una persona que tiene una carga sobre un lugar y que Dios pone esa carga en su corazón. Y después de orar, después de buscar fondos, después de buscar personal que le ayude, van y empiezan una obra. Esta obra crece, es una obra fundamentada en las cosas de Dios. Se lucha contra viento y marea, se lucha contra todas las adversidades que pueda haber. Y se arma, se inicia una obra. Nace así, con una convicción de que Dios va a prosperar, que están alabando a Dios, de que están honrando a Dios, de que están adorando a Dios. En estas condiciones, como toda iglesia naciente, nace Sardis. Fuerte como Sansón al inicio, vigoroso. Pero llega un momento en que la iglesia cree que sigue honrando a Dios, pero no sabe que Dios ya se apartó de él, de la iglesia. Y es una iglesia muerta. Y esto es lo que está pasando con Sardis. Una iglesia que se preocupa más, como hoy en día, en lo económico que en lo moral. Me apena cuando los creyentes priorizan en las elecciones lo económico sobre lo moral. Me apena, de verdad, hermano, les digo. Y hablé una vez, prediqué un poco sobre política. Todos somos políticos. Todos. Si tú tienes de 18 años hacia más y vas a ejercer tu derecho a votar, eres político. Y lo triste es que
muchos de los cristianos tienen políticas ateas. Y lo prediqué en un momento. Y solamente te hago recordar un poco. Cuando nos preocupamos más que mi candidato me traiga bienestar económico antes que bienestar moral, es triste. Porque estás confiando más en lo que el hombre puede hacer que en la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Sustento y abrigo. Y estoy diciéndole, no te creo, es mejor que este hombre me la aseguro con él. Y no importa lo que dictamine en cuanto a su política, en cuanto a gracias, Maxito, o Máximo. Y no importa qué es lo que dictamine este hombre en cuanto a su política moral, no me importa. Lo que yo quiero es comida, quiero dinero en el bolsillo. ¿Entiendes eso? Y esta iglesia era algo como eso. Le importaba más lo que le traía bienestar que honrar a Dios. Y por eso es que comenzó a perder todo esto. No hay rasgos, hermanos. No hay información extrabíblica. No hay dónde ubicar en qué momento Sardis se desvía. No lo pude encontrar. Me hubiese gustado encontrar, ya, en el año 15, en el año 20. Pero como les dije, al igual que la estrella, vivía aún con el reflejo que emanó hace tantos años y por eso creía que estaba viva, cuando ya estaba muerta. ¿Recuerda lo de la mañana? La estrella Wolf, que está en el firmamento, cuando lo que vemos de la estrella Wolf, ahí está Wolf en el firmamento. Esa luz que vemos fue emitida hace 14 años. Y puede ser que la estrella ahorita ya sí haya sido movida por un agujero negro, haya muerto, o simplemente se haya desintegrado. Pero aún vamos a seguir recibiendo esa luz por 14 años, porque 14 años demora esa luz que emite desde donde está la estrella hasta donde estamos nosotros para que nuestros ojos lo perciban, demora 14 años luz. 14 años, wow. Porque su luz viaja a la velocidad, pues obviamente, de la luz, 14 años. Así que por 14 años vamos a decir, si hoy día emite su luz y mañana la iglesia desaparece, esa estrella desaparece, la estrella Wolf desaparece, vamos a seguir recibiendo su luz por 14 años. Y nosotros ni enterados que esa iglesia ya murió, que esa estrella ya murió, que esa estrella fue, no sé, absorbida por un agujero negro o desapareció. Pero por 14 años, hasta cuando pasen 14 años, ¿dónde está? Y vemos, no, ya no está en el sistema solar, o en el sistema galáctico, bien, la Vía Láctea. Y así fue Sardis. Vivía del recuerdo de los primeros días. Pero estaba muerta. Eso es el punto 4. Punto 5, el elogio. ¿Hay algún elogio aquí? Pues vamos a ver si hay un pequeño elogio, pequeñísimo. Verso 4, dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Miren, hay algunas personas, hay algunas pocas que no han ensuciado sus ropas, unas pocas personas. Esta es una iglesia muerta, llena de gente no regenerada, pero hay algunos cristianos ahí, cristianos de verdad, no nominales. ¿Eso es algo típico? Sí, es algo típico. Incluso en las iglesias muertas hay un pequeño remanente de personas dignas. Algunos nombres inmortales en la lista de Dios, a los cuales Jesús dice, tienes unos cuantos. Ahora sabemos que casi la mayoría de creyentes, de personas que no eran creyentes, estaban ¿qué? Muertos. Ahora,
La palabra aquí, en cuanto a pocos, es oligos, que significa ligero, significa muy pequeño, casi insignificante, o sea, para lo poco que es. De eso está hablando de estos cristianos. Es decir, por lo menos hay así, pequeñísimos, porque no todo el mundo se arrodilla ante Baal. Por lo menos hay 1, 2, 3, ¿verdad? Y Romanos capítulo 11, hermanos, desde el verso 1 al 5 nos habla de estas cosas. Nos habla de eso, del remanente, de los pocos que quedan fieles al Señor. Y aquí hay un trigo verdadero al lado de tanta cizaña. Había algunos pocos creyentes espirituales entre los no espirituales, algunos sinceros entre los hipócritas, unos pocos humildes entre los orgullosos, unos pocos separados del mundo ante los que estaban unidos al mundo. Aquí había algunos verdaderos cristianos. ¿Y cómo los describe? Dice, que no han manchado sus vestiduras. Manchar, la palabra soilet, que es interesante porque significa contaminar, ¿ya? Incluso cuando tú querías teñir algo se usaba esta palabra, soilet. Voy a teñir mi ropa En mi época, la época del 90, un poquito antes, era muy clásico teñir los pantalones, ¿no? Los jeans sobre todo. Era clásico, hermanos. No había tanta importación como ahora. Ahora, ¿quién tiñe pantalón? Nadie tiñe su pantalón. Nadie tiñe una casaca. Normalmente los jeans, no tanto en casacas como pantalones o faldas se teñía antes, porque no había tanta importación. Y si encontrabas un pantalón, pues más fácil o más barato costaba la mensualidad de alquiler de un departamento, que la ropa era muy cara porque no había libre importación. ¿Qué se hacía? Se compraba tu sobrecito y tu añil, ¿no? Lo hervías y lo teñías. Los jóvenes me miran, los adolescentes me miran, ¿qué hacían eso en tus épocas? No podían ir a comprar, no podíamos ir a comprar, chicos. No podíamos, que era caro, pues. Ahora ustedes van, compran, hasta en Metro te venden un pantalón a 20 soles, 10 soles, o sea, no hay problema. Tenemos pantalones desde 20 soles hasta 200 soles, dependiendo de la marca. En esas épocas no había. ¿Ah? En esas épocas solamente existía un tipo de leche, nada más. Sí, era leche Gloria y leche Enzi en polvo, nada más. Ahora hay vas a un anaquel, hay cualquier cantidad en una góndola de un supermercado, hay cualquier cantidad de leches. Sí, pues, eran otras épocas. Pero como te digo, la palabra solía ser usada para teñir en esas épocas, en estos tiempos que está hablando. Entonces, ¿quieres teñir de un color? Entonces, Jesús está diciendo, aquellos que no han manchado ni han teñido que sus prendas. Entonces, y es interesante, ¿por qué? Porque las prendas en estos tiempos tenían referencia con el carácter. Recuerda que las prendas son los que viste a una persona. En la adoración pagana de estos tiempos, cuando una persona iba a adorar a un dios, cualquiera sea la divinidad o el dios pagano, Baal, Acera, lo que sea, tú tenías que ir con ropa limpia. ¿En serio? Ibas a adorar a Zeus o al mismo César, que tenía sus templos y era adorado como Dios, como te digo, y tú no podías ir con una ropa sucia. Tú no podías decir, bueno, como ahora, ¿no? He visto que en algunos lugares salen de trabajar y de frente me voy a la iglesia. ¿Qué importa, cochinito, con la ropa de trabajo? Porque saben que estoy viniendo de trabajar. Y eso es loable, ¿no? Porque algunos dicen, si me voy a mi casa, ya no salgo. Me quedo ahí ya, el cansancio me gana. Mejor así. Y algunos vienen de trabajar,
con su ropa de trabajo y vienen a congregar. Pero en los tiempos que escribe Juan, en los templos paganos nadie entraba con ropa sucia. Nadie. Porque en la puerta no eran permitidos entrar. Es asombroso, ¿no? Entonces los historiadores nos cuentan esto, ¿no? Que no era raro que alguien entrara a adorar a una deidad falsa, por supuesto, ¿ya? Con ropa limpia. Los historiadores dicen que con ropa sucia no se entraba. No te dejaban, simplemente no te dejaban entrar. Entonces, e incluso había cierto tipo de ropa que tenías que tener si ibas a adorar a determinado dios pagano. ¿Ya? O sea, no solamente ropa limpia, sino un tipo de ropa dependiendo la deidad pagana que ibas a adorar. Entonces, nadie, por lo menos, con ropa sucia. Y lo que Jesús está diciendo a estas personas, dice, estos de aquí, estas pocas personas, ¿qué sucede con ellas? Todavía pueden venir a la presencia del verdadero Dios porque sus ropas no han sido, ¿qué? Contaminadas, no han sido manchadas sus vestiduras. En otras palabras, sigues teniendo un carácter piadoso. ¿Por qué crees que Jesús dice, no han manchado sus vestiduras? ¿Por qué lo usa? Precisamente bajo ese contexto que era que a los templos se entraba con ropa limpia. Él dice, al verdadero Dios, ellos no han manchado sus vestiduras. Ellos se han mantenido limpios. Sus ropas están blancas, están relucientes. No las han teñido, no las han manchado, no las han contaminado. Pueden entrar delante de mí, pueden estar conmigo. Es lo que el Señor está diciendo. El versículo 23 del penúltimo libro de la Biblia, vamos a 3 hojas nada más atrás, que es Judas. Dice así, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. ¿Por qué? Por su carne. Así que aquí había algunos que no habían manchado su carácter con el pecado, que no habían ensuciado la prenda de su personaje. Todavía llevaban su ropa de justicia. Algunos de ellos todavía eran fieles en medio de esta iglesia infiel y muerta. Ahora, como se dijo de Tiatira y de las personas las pocas que eran fieles, ¿te imaginas a esta gente, este puñado de gente fiel de Sardis? Eran muy miserables. ¿Por qué eran miserables? No por su actitud, sino por todo lo que les rodeaba. ¿Por qué? Porque solo había una iglesia en la ciudad. No podían ir a otro lugar. Tenían que, como se dice comúnmente, aguantárselas y permanecer fieles en medio de tanta pudredumbre. En serio. Entonces, ¿puedes imaginar su dolor? ¿No habían caído ellos en impurezas paganas, en prácticas pecaminosas? ¿No estaban entre los muertos con ropas sucias? ¿Eran los vivos? ¿Todavía estaban andando como debían? ¿Todavía honraban a Dios? ¿Todavía obedecían a Dios? ¿Todavía servían a Dios? Pero, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban? Eso era lo triste para ellos. Ahora, mira al final del verso 4. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esta es una gran declaración de parte de Dios. Jesús está diciendo, eres digno. Debido a tu negativa a despreciar el pecado, debido a que no has manchado tus vestiduras, Cristo va a reemplazar esas prendas, preservadas humanamente por aquellas que son
puras divinamente. Esas túnicas blancas o esas vestiduras blancas que el Señor abre en la parte final del verso 4 son santidad y pureza. Lo que el Señor está diciendo, ya que tú has mantenido tu santidad y pureza, te voy a dar una santidad perfecta y una pureza perfecta en el futuro. Es lo que representa las vestiduras blancas que el Señor les ofrece. Simplemente escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, verso 2. Dice así: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos capítulo 9, verso 3 dice casi lo mismo: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Estas túnicas están reservadas, o estas vestiduras están reservadas para sus hijos. Es para la iglesia glorificada. Son prendas de pureza y santidad absolutas que el Señor entregará a los que le son fieles. Ese es el pequeño elogio que encontramos ahí. ¿De quién? De este pequeño grupo, de este, como te dije, este pequeño oligos, chiquitito, pequeño, casi insignificante grupo de personas, pero las hay. Y sexto es el mandato. La parte final es qué es lo que manda el Señor. Dice así: verso 2, por favor. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es el primero? Sé vigilante. ¿Un vigilante qué hace? Vigila, pues no es un atalaya, obvio. Pero básicamente está hablando de ser vigilante, está hablando de un centinela, de un atalaya, alguien que está sobre una torre. Me sorprendió, hermanos, hoy día tuve que salir a recoger el instrumento de mi hijo, lo habíamos mandado se le robó el arco, el tornillo, hay que arreglarlo, hacer mantenimiento al instrumento. Y de regreso vinimos por la Vía Expresa Sur, por la nueva Vía Expresa, y aquí donde está el terminal de buses, al frente hay un terreno cercado, dice propiedad privada. Y lo que me sorprendió es que tiene una torre de vigía, y en esa torre había una persona mirando, vigilando. Digo, pero es muy temprano, dije, eran más o menos 3 de la tarde. Digo, ¿qué hace ahí incinerándose en tanto calor? Nadie va a invadir ese terreno, no creo que suceda algo, pero bueno, y es lo que me sorprendió. Y te digo por qué, porque más o menos es lo que dice el Señor aquí, una torre de vigilia, dice vigilante, y básicamente tienes que estar alerta, no tienes que dormir, es lo que hace un vigilante. Dice, primera cosa, dentro del mandato, sé vigilante, despierta, es decir, no puedes ser indiferente, no puedes simplemente decir, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Es obviamente un llamado para revertir la situación actual de esta iglesia. Entonces, si quieres renovación, si quieres avivamiento, si quieres que esta iglesia muerta despierte, esa es la idea. Vigila, mira lo que está pasando, haz una evaluación, mira dónde estás, cuidado con involucrarte. Esto podría ser muy peligroso. Sé vigilante, alerta. ¿Qué está pasando? No lo dejes pasar. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No. Mira cuál es el mandato. Primero, sé vigilante. Segundo, afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. En pocas palabras,
fortalece las cosas que quedan. Lo que aún está vivo, lo que aún queda, fortalécelo. ¿Qué está a punto de morir? Mira, rescata las cosas restantes. No permitas que mueran. Cualquiera sean los valores espirituales que todavía queden en la iglesia, no permitas que desaparezcan. A eso se refiere. Aún hay valores espirituales que por lo menos se está comunicando, se está compartiendo, se está enseñando. No permitas que eso también muera. No lo dejes. No dejes esto. Entonces, no tienes otra opción. No puedes ir a ningún lado. No puedes ir a otra iglesia. No hay. O no ser que todos los domingos te vayas a 45 kilómetros, que es la iglesia más cercana. Ahora, 45 kilómetros, ¿cuánto es? ¿De aquí a dónde? Más o menos. 45 kilómetros es desde el puente o de la Plaza de Armas de Lima hasta un poco más allá de la playa San Pedro. Wow, es bastante. La iglesia más cercana, que era la iglesia de Teatira. Pero la iglesia de Teatira también estaba mal. 45 kilómetros a pie, ¿sabes cuánto tiempo vas a demorar? 3 kilómetros por hora, más o menos que uno camina a pie, el promedio. En 10 horas solamente ha caminado 30 kilómetros. Tienes que salir por lo menos 2 días antes para poder llegar. 2 días después y... Entonces, no dejes que lo que todavía se tiene espiritualmente muera. Entonces, verso 2 continúa, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, no permitas que muera. Tercera cosa, ahí, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate lo que has recibido. Recuerda, tienes que volver. Tienes que volver a lo que recibiste, escuchaste, a lo que te dieron. Y esto es algo muy inusual, o algo muy usual, en las epístolas de Pablo, ¿ya? ¿De qué está hablando el Señor? De la verdad. Está hablando de la revelación de Dios, de la doctrina, de las Escrituras. Vuelve la verdad. ¿Recuerdas cómo fuiste salvo? Por medio de las Escrituras. Entonces regresa. Algo que me es interesante, y normalmente... quiero poner un ejemplo, y aquí, las primeras clases. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto porque, ¿cómo era esto? ¿Cómo sucedía esto? Hemos vuelto a las primeras clases de cualquier curso para saber cómo empezaba todo. Conozco a alguien que hizo esto. No podía entender, ya estaba en tercer año, no podía entender. ¿Qué tuvo que hacer? Regresar a las primeras clases. Y una vez que regresó a las primeras clases, se le abrió todo el entendimiento. Todo lo que revisó, ¡wow! Y es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué se te fue entregado? ¿Cómo fuiste salvo? ¿Qué eran las primeras cosas que se te enseñó después de la salvación? Eso es. Eso es lo que está diciendo en el verso 4. El verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de todas las doctrinas bíblicas. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. En otras palabras, mantén la verdad y extiéndela. ¿Correcto? Luego, el mismo verso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué? Guárdalo. Guárdalo. ¿Qué quiere decir? Quédatelo. ¿Qué significa guardarlo? ¿Recuerdas? ¿Qué es lo que dice el salmista? En mi corazón es que, ¿guardado qué? ¿Con qué finalidad?
para no pecar contra ti. ¿Recuerda lo que has recibido? Sí. Punto 4. Punto 5. Guárdalo. ¿Para qué? ¿Para qué lo guardamos? No solamente es bueno, que quede como algo, ¿no? ¿Para qué? Para obedecer. ¿Recordaste? Sí, ahora guárdalo. Ponlo en práctica. Vívelo. Vuelve a poner la correcta teología en tu vida. Obedécela. No te distraigas con el mundo. Y luego dice, por sexto, ¿qué más? Arrepiéntete. Y arrepiéntete. Con remordimiento y dolor, aléjate de cualquier pecado. Arrepiéntete. Y muchas veces, hermanos, no entendemos bien lo que es arrepentirse y confundimos con lo que es pesar o remordimiento. Y yo les expliqué y no me es incómodo volverles a explicar. Les digo a los chicos, a los jóvenes, vamos a jugar acá a la canchita del Andrés Bello. Y alguien me dice, no, pastor, vamos a la cancha de Santa Rosa. Digo, no, vamos acá. Y llegamos y la cancha está llena. Me dicen, tiene que esperar 1 hora. Y comenzamos a esperar y de pronto alguien nos llama y dice, la cancha de Santa Rosa está vacía. Ay, sí, pues hubiésemos ido, ¿no? Me arrepiento de haber venido acá. Y nos quedamos esperando 1 hora que termine de jugar. Y mientras esperamos, yo les digo, sí, pues me arrepiento de haber venido acá, hubiésemos ido allá a Santa Rosa, estaba vacía. ¿Eso es arrepentimiento? No. Eso es pesar, eso es reconocimiento de falta, todo lo que tú quieras, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento sería, bien, hemos venido acá, no debemos venir porque está lleno. Cojan sus cosas, nos vamos a Santa Rosa. Arrepentimiento es tomar una acción de dejar el lugar donde estoy porque no debo estar ahí. Eso es arrepentimiento. Si no me muevo es pesar, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice mal, reconozco que fui un testarudo, reconozco muchas cosas, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, muy bien, media vuelta derecha, vámonos para allá. Arrepentimiento es eso. Tú puedes reconocer que estás pecando, puedes reconocer que estás desobedeciendo a Dios, puedes reconocer que no haces lo correcto, puedes decir que tu teología no es correcta, puedes reconocer que te has apartado de la doctrina correcta, pero no hay arrepentimiento si no decides volver a lo que es verdadero. El reconocer no es arrepentimiento. Es el inicio, sí, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar una decisión de dejar hacer lo que estoy haciendo mal. Eso es arrepentimiento. Y es lo que le dice a la iglesia, acá a la iglesia, arrepiéntete. No solamente reconoces que eres pecador, reconoces que has dejado influenciarte por el mundo, sino cambia de actitud, saca esas malas doctrinas, cree en Cristo. Y luego, ¿qué va a pasar? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, si no te despiertas, si no estás cómodo. El punto es, si no inicias el proceso que te he dado, o sea, todo esto, ¿qué va a pasar? Voy a venir a ti como ¿qué? Como un ladrón. Y si tú te percatas, está poniendo aquí Mateo capítulo 24, que es el Sermón del Monte como referencia. Si tienes una Biblia como la mía, vas a poner que está yendo a Mateo 24, 43 y 44. También está Lucas 12, 39 y Apocalipsis 16, 15. Entonces, cada vez que se usa esta imagen de Jesús viniendo como un ladrón, debe venirte la imagen de que el ladrón ¿a qué viene? A robar. Y eso es hacerte daño. ¿Correcto? Eso es hacerte daño. Cuando Jesús dice que viene como ladrón, viene a infligir dolor, Él viene a destruir. ¿Recuerdas? Jesús mismo lo dijo, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para destruir. Lo que el Señor está diciendo, voy a venir y voy a destruirte. Si no te arrepientes, si no te despiertas y cambias de actitud. Voy a venir ¿a qué? A destruirte. Wow, esto es triste. ¿Qué tal advertencia del Señor? No es una referencia a la segunda venida, por si acaso.
es un trato directo con esta iglesia, de parte del Señor a Sardis. Si ustedes no tienen un avivamiento, si ustedes no cambian de carácter, yo vengo y los voy a destruir. Eso es lo que significa como ladrón, hacerles daño. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambiar. Verso 5. Ya lo hemos visto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones a qué se refiere con el que vence. ¿Ya? Es decir, un vencedor es el verdadero creyente. 1 Juan 5:5, ¿no? Hizo este es el que vence el mundo, el que ha creído tu palabra. Así que los creyentes son los vencedores, el verdadero creyente, obviamente. Jesús está diciendo, no quiero que tengas miedo, no quiero que te quedes atrapado en este juicio. Simplemente los verdaderos creyentes, los que realmente tienen verdadera fe, han vencido el mundo. Van a estar con vestiduras blancas, van a estar a mi lado, y esto es maravilloso. En el mundo antiguo, las túnicas blancas representaban la festividad, ¿ya? Una celebración y fiesta. Los fieles verdaderos estarán en las fiestas de las bodas del Cordero. También las túnicas blancas representaban victoria en el mundo antiguo. Si alguien vio, vuelvo a la película, se me fue el nombre, Ben-Hur, Cuarto Arios, cuando ingresa victorioso después de la batalla naval, que él ni sabía que había ganado. ¿Cómo desfila delante del César? ¿Te has percatado? Y si tienes un remake de la película, míralo, entra con vestidura blanca. Significa que victoria. Entonces, esto era en el mundo antiguo. En las películas se cuidan todos los detalles, esto era el mundo antiguo. Significado de victoria, es lo mismo que dice Jesús, vestiduras blancas. Y luego añade, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Correcto? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, quiero explicarte esto por un momento. La gente siempre pregunta, y se refiere a este pasaje. ¿Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida? Dice, no borraré, entonces puede hacerlo. ¿Correcto? ¿Qué te hace pensar que Dios va a borrar si acaba de decir que no lo va a hacer? ¿Qué nos hace pensar eso? Si Dios dice que no lo va a hacer, ¿cómo puedes convertir? Porque esto es una promesa, ¿sí? Esto es una promesa de parte de Dios. ¿Cómo es que en el contexto está hablando de una promesa? ¿Cómo tan fácil y ligeramente lo convertimos en una amenaza? Esto no es una amenaza. Esto es ¿qué? Una promesa. Esto no implica que Dios ponga nombres y los saque al azar, por si acaso. Y alguien puede, tal vez alguien ha leído, en el libro de Éxodo 32, 33, habla algo similar, 32, 33. Y dice así, Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ya? ¿Qué significa al que pecare contra mí, lo borraré de mi libro? Ahora, tenemos una contradicción aquí. En Apocalipsis dices, no lo borraré de mi libro. En Éxodo dice, lo raeré de mi libro. ¿Cuál es el problema? La respuesta es muy sencilla. En Éxodo 32 no dice el libro de la vida, ¿correcto? No lo dice. En Apocalipsis sí lo dice. Este verso en Éxodo se refiere a una muerte prematura, es todo lo que está diciendo. Es decir, lo sacaré del mundo, lo mataré, lo sacaré del libro de aquellos que están vivos. Simplemente va a morir. No está hablando del libro de los redimidos en Éxodo, por si acaso. Dios le quitará la vida a alguien, pero nunca le va a quitar su salvación. Si dudas de eso, necesitas leer Romanos capítulo 8, del verso 26 al 39.
La salvación es sellada y no se puede quitar. Pero ¿en qué contexto le está diciendo, por ejemplo, Éxodo? Cuando en la era de Juan, cuando escribe, un rey siempre mantenía un registro. Si un hombre cometía un delito contra el Estado o si moría, este nombre era borrado. Así siempre mantuvieron el registro de la ciudad preciso. Cuando alguien moría, ¡pah!, borrado el nombre del libro de los que están vivos. Simplemente para mantener un registro exacto. Cristo está diciendo que el rey, el alcalde o quien sea, podía quitar tu nombre de la lista por algo que has hecho. Pero yo nunca quitaré tu nombre del libro de la vida. Él te está dando ánimo. ¿Entiendes el punto? No está amenazando. Está dando una promesa. Una promesa de que los creyentes nunca perderán la salvación. Entonces, mira, estoy hablando de que voy a venir como ladrón y hacer daño, un gran daño en juicio para los que no son vencedores, para los que no son creyentes. Pero para ustedes, los creyentes, los que son vencedores, no tienen nada que temer. No teman, van a vestirse de blanco, van a ser eternamente santos y siempre estarán conmigo porque están en el libro de la vida. Y no solamente eso, ustedes me pertenecen. El mundo puede excomulgarte, un rey puede quitarte tu nombre por haber cometido un delito, y un delito es ser cristiano, por si acaso, ¿recuerdas? Ser cristiano era un delito en esa época. Entonces el rey ha delinquido, le quito el nombre de la ciudad, no pertenece a la ciudad. El rey puede quitarte el nombre del libro, de su registro, y no tratarte como un ciudadano. Pero yo no. ¿Te das cuenta? Es una promesa, no es una amenaza. Pero hay algunos que creen. En la época de Savonarola, es un predicador, un creyente, era un hombre de Dios. Los secuaces del Papa le dijeron por ser predicador a Savonarola: te separamos de la iglesia militante y triunfante. Y este hombre, Savonarola, respondió: ¿de la iglesia militante sí, de la iglesia triunfante no? Porque no puede ser separado. No puedo ser borrado de la iglesia triunfante. Ustedes pueden borrarme de su iglesia militante, pero de la iglesia triunfante no. Porque Jesús nunca borrará mi nombre del libro de la vida. Y lo que Jesús hace aquí, como te dije, es que una promesa, y luego dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Eso es seguridad. Mateo 10:32 dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. ¿Recuerdas esa promesa de Jesús? Y es lo mismo que repite aquí. Y al final del verso 6 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Será mejor que escuches. Será mejor que escuches con mucha atención. Ustedes muertos no se salvan. Ustedes muertos van a ser juzgados. No puedes esconderte en la iglesia. No puedes jugar a ser creyente. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce. ¿Recuerdas? El que tiene las 7 espíritus, las 7 estrellas, Él conoce su iglesia. O sea, es mejor que escuches. El que tiene oído, oiga lo que se ha dicho. No puedes jugar a ser el cristiano. No lo puedes. Porque tú puedes engañar a las personas. Puedes vivir de una luz de antes, muchos años atrás, de los primeros días, se formó tal iglesia, se formó Sardis, y la nueva generación, las nuevas personas creyendo que pueden jugar a ser cristianos. Pero, ¿qué dice el Señor? Escucha, no se salvan, están muertos. Voy a venir como ladrón en la noche y voy a sentenciarlos, voy a condenarlos.
porque yo, el Señor, los conozco, conozco tu condición, sé que estás muerto. Son dormilones y tienen que despertar. Fortalezcan lo que queda, lo poco que queda, no lo pierdan por completo. Restablece la base doctrinal, comprométete a obedecer, arrepiéntete de tus pecados. Ese es el mensaje a Sardis y el mensaje para la iglesia de hoy. ¿Podemos jugar a ser cristianos? Sí. Pero ¿sabes? El que está en medio de nosotros, no donde dos o tres están reunidos, no utilicen versos fuera de contexto, sino siempre está con nosotros. Nos conoce, sabe quiénes somos, sabe si jugamos al cristiano o no, sabe si realmente lo amamos o no, sabe si nos preocupamos más por nuestra reputación, oye, ¿qué dirán? En lugar de verdaderamente, ¿qué es lo que el Señor dice de mí? Sardis, despierta, Sardis. Aún todavía hay una pequeña oportunidad. Sardis, vamos. Lo poco que tienes no lo dejes morir, si no vendré como ladrón en la noche. Es el mensaje también para la iglesia de hoy. Termino como terminé en la mañana. ¿Cómo sería la carta dirigida a Maranata? Me pongo a pensar, y no sé con cuál nos compararíamos. Alguien diría, no, pastor, Filadelfia o Esmirna. Wow, sí. Filadelfia o Esmirna, no puede ser otro. No creo que sea Esmirna, no estamos siendo perseguidos. Y Filadelfia, ya lo veremos en su debido tiempo. Cierra tu cabeza, o inclina tu cabeza, cierra tus ojos, vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta noche. Gracias por lo que nos dices por medio de la iglesia de Sardis. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas. Conoces, Dios, tu iglesia. Nadie puede burlarse, nadie puede ser ajeno, nadie puede jugar al cristianismo y pensar que está vivo. Tú conoces si estamos muertos. Ayúdanos a examinarnos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.